vinculaciones entre el mundo cultural y el comercio exterior. ¿Ya? Así que estamos tratando de facilitar la comprensión de estos procesos para que en el fondo ustedes puedan estar más empoderados y puedan acercarse a los mercados internacionales, puedan llegar con sus libros a todo el mundo. Entonces, esperamos de verdad, sinceramente, que esta sea una oportunidad provechosa para ustedes, que les saquen ahí todo el jugo y ojalá que puedan empezar también, aquellos que no hayan empezado a exportar o importar también algunos insumos que necesiten para su producción de libros, etcétera. Así que, sin más, les doy las gracias por la invitación, gracias por el interés y gracias al equipo que les va a exponer esta charla. Espero que sea muy provechosa para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Bernardita, por tus palabras. También quisiera poder dejar ahora a Araceli Rojas, ella es secretaria ejecutiva del libro y la lectura, también para que nos dé un breve saludo. Muchas gracias, muy buenos días, saludarlos a todos y todas. Estamos muy contentos de finalmente haber concretado este trabajo que lleva meses y ahí también mis agradecimientos a los equipos que han estado involucrados aquí en esta actividad, al equipo de la Dirección Nacional de Aduanas y también al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Libro y Economías Creativas, quienes vieron una oportunidad en estas sesiones de finalmente conectar también los contenidos de instituciones que pueden, o ámbitos que pueden sonar como muy lejanos, como es el comercio exterior y la cultura. No obstante, sí tenemos que pensar en la cultura en estos términos y en términos de sostenibilidad, de internacionalización y finalmente de instalar capacidades en nuestro sector, específicamente en el sector del libro y en editoriales y librerías que puedan permitir también una proyección internacional y fomentar un trabajo cultural decente. Yo creo que ese es el objetivo final, ver aquí las posibilidades que nos pueden otorgar y también seguir construyendo este camino más allá de Frankfurt, más allá de las ferias típicas, sino que también en términos de una gestión continua de sus editoriales y librerías. Así que agradecer enormemente y ojalá nos acompañen en todas las sesiones, aprovechen esta oportunidad, hagan todas las consultas, porque aquí están las expertas, así que también nosotros esperamos ahí conocer un poco más de cómo se aborda este tema del comercio exterior y también las herramientas que se dispone a partir de lo público para este tipo de gestiones, pensando en editoriales y librerías. Que muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli. Bueno, Bernardita, Araceli, autoridad acá que están dándonos la bienvenida. Y como ambas dijeron, creo que es súper importante poder presentarles a Natalia Neira y a Catalina Herreros. Ellas son profesionales de la Subdirección Técnicas de Aduana y son las coordinadoras del programa Aduana Conecta. Yo les invito que puedan revisar de qué se trata este programa Aduana Conecta. Es muy relevante justamente para lo que decía tanto Araceli como Bernardita, que es acercar estos conceptos de comercio exterior, internacionalización del sector del libro y la lectura. De alguna manera es necesario generar estos puentes, así que antes de darle la palabra a ellas, recordarle a quienes están acá que pueden dejar sus preguntas, si son complejas de desarrollar, etcétera, o necesitan quizás ir pensándosela más, dejarla en el chat. También la pueden enviar por correo porque esta es la primera sesión. El jueves tenemos la segunda sesión de este ciclo. Por tanto, todo lo que podamos ir recogiendo desde esta primera sesión también lo podemos abordar en la segunda. Entonces, si quedan las preguntas por escrito, les pueden mandar tanto chat como por correo. Ya el jueves podemos tener ahí material para ir yendo a lo concreto. Sabemos que a veces se pierden las preguntas cuando uno las piensa y después levanta la mano y dice otra. Dejémoslas por escrito, nos va a ayudar a nosotros y también a ustedes. Entonces, dejo con ustedes a Natalia y a Catalina y cualquier cosa vamos a estar acá conectados junto con Nilvia. Eso, muchas gracias. Hola, buen día. Gracias, Lídice, por la presentación. Eh, Vamos entonces a iniciar nuestra exposición. Y tal como comentaba Lídice, esto se enmarca en el proyecto Aduana Conecta, donde nosotras con Natalia hacemos esta charla básicamente como en 5 clases aproximadamente, entonces vamos a tratar de entregarle la mayor información posible para que se queden con lo básico y que puedan aterrizarlo también a sus negocios.
Ya si tienen alguna consulta, por favor ahí dejamos en la portada que esta presentación entiendo que se va a compartir a los asistentes. Ahí está el correo donde ustedes pueden entregar sus consultas, por favor, con todos los antecedentes posibles para que nosotros podamos resolver a la brevedad posible. Esta charla va a estar enfocada en importación. Como dice Elise, el día jueves vamos a tener nuestra segunda charla, que es sobre exportación de mercancías y admisión temporal. ¿Ya? Entonces, dale nomás, Nati. Entonces, hoy día nos toca cómo importar insumos para sus productos en sus negocios y el día jueves vamos a ver todo lo que tiene que ver con exportación y salida temporal. Bueno, primero que todo, comentarles qué hacemos nosotros como Servicio Nacional de Aduana. Nosotros somos un servicio público que dependemos del Ministerio de Hacienda y nuestra misión es poder fiscalizar el comercio exterior en las fronteras y en el territorio nacional para poder contribuir a la recaudación fiscal y fomentar, por supuesto, un comercio lícito, un comercio ágil, que sea seguro también y transparente para todos nosotros como ciudadanos. En este sentido, la ley nos otorga la potestad aduanera que viene a ser nuestra función como servicio y es que nosotros fiscalizamos o esta misión va enfocada en tres aristas. Primero, a las personas y vehículos que pasen por tanto fronteras terrestres, puertos marítimos y aeropuertos. En segundo lugar, a todas las mercancías que ingresan y salen de nuestro país. Y tercer lugar, las mercancías o personas que ingresen o salgan de zonas de tratamiento aduanero especial, como lo son la zona franca y zona franca de extensión. Por eso que el llamado es que nos dejen ahí en el chat cuál es la región en la que ustedes están, porque también sus preguntas van a tener una respuesta dependiendo también de dónde estén en el territorio nacional. Si son de zona franca, vamos a tener que revisar la normativa especial que tiene esta zona de tratamiento aduanero para poder responder a su consulta. Dale nomás, Nati. Gracias. Ya, entonces vamos de lleno a cómo importar a Chile insumos para su producto o servicio desde el extranjero. Es importante tener en claro el concepto de importación. La importación es la entrada legal de mercancías al país luego de pagar los respectivos derechos aduaneros e impuestos correspondientes. Ya eso es una entrada legal de lo que ustedes traen desde el extranjero. Y a lo largo de esta presentación con la Nati hicimos un flujo de proceso que muestra el paso a paso de cómo ustedes tienen que importar y para eso nosotros también colocamos un ejemplo aterrizado a las editoriales, ya para que les haga más sentido los conceptos y quizás cae justo en su negocio. El primer paso que ustedes tienen que saber para poder importar es saber tener claridad de qué producto quiero importar. Para esto, ustedes se tienen que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene que tener esta mercancía? ¿Qué cantidad necesito traer a Chile? ¿Cuál es su procedencia? Y si se encuentra prohibida, ya que esto es importante a la hora de ingresar mercancías a Chile. El ejemplo que vamos a considerar es que la Nati y yo tenemos una empresa con residencia en la ciudad de Valparaíso que se dedica al rubro editorial y necesito comprar libros de literatura infantil y estaba pensando en comprar aproximadamente 500 unidades de estos libros. Y entonces este va a ser nuestro ejemplo que va a ser transversal. Un punto importante es que ustedes tienen que conocer qué mercancías se encuentran prohibidas, ¿ya? Los libros, la verdad es que no están dentro de este listado, hay un listado taxativo, pero estas mercancías están listadas por ley, quienes están prohibidas. Por ejemplo, podemos encontrar los vehículos usados, también estupefacientes, productos farmacéuticos sin registro sanitario, por ejemplo, o también productos cosméticos que no traigan el registro o autorización del ISP, porque finalmente puede alterar la integridad física de nosotros los chilenos. Neumáticos usados, residuos industriales, fuegos artificiales, sustancias agotadoras de la capa de ozono, entre otros, ¿ya? Ahí es importante que ustedes googleen, busquen si es que los que ustedes quieren importar, ya sea de forma individual, como persona natural o también como empresa, no esté prohibida por ley.
ya porque si no ahí se van a encontrar con distintas trabas que finalmente no van a poder eh, hacer que la mercancía ingrese. Entonces, teniendo claro qué producto quiere importar, que en este caso son libros de literatura infantil, unas 500 unidades, y empiezo a buscar en Internet, por supuesto, en sitios seguros. Para eso, nosotros no tenemos una receta mágica para decirle este proveedor es seguro o no, pero sí algunos tips. Entre ellos, revisar las opiniones que tiene este proveedor, busquen ahí cuántas ventas ha hecho, cuántos envíos, busquen ahí en otras páginas a ver si es que el proveedor es confiable y asegúrense que las páginas, por supuesto, tengan este icono de seguridad en el URL. Entonces, todos esos tips que, por ejemplo, nos dicen los bancos o nos dicen acá los sitios web nacionales, también aterrícenlo cuando busquen mercancías a nivel internacional. Cuando yo estoy buscando en internet, busco y veo que, por ejemplo, en China me gusta cómo hacen la impresión de estos libros y empiezo a buscar proveedores en China. Ya yo digo, hoy si este proveedor en particular me gusta, entonces me gustaría comprarle. Entonces, listo. Ahí yo ya seleccioné que quiero de China y que hay algunos proveedores que, dadas las características de los libros, son los que se ajustan a mis necesidades. El siguiente paso entonces es elegir al proveedor. Para esto yo tengo que tener tres preguntas claves. Primero, ¿cómo va a realizar el envío este proveedor, en este caso chino? Ya si va a ser por vía aérea, marítima, terrestre difícil. ¿Cuánto va a ser el costo del despacho? ¿Ya cuál va a ser la responsabilidad que va a tener este proveedor en la mercancía? Y acá nacen los famosos Incoterms. Los Incoterms son cláusulas de compraventa internacionales que finalmente dicen cuál es la responsabilidad del comprador y del vendedor en la operación de compraventa. Ya, por ejemplo, dicen, no sé, la responsabilidad del vendedor va a ser hasta que se coloque la mercancía en el barco que lo va a llevar a destino. Y de ahí hacia adelante es responsabilidad del comprador. Entonces, hay distintas siglas, distintos cláusulas que definen cuál es el tramo de toda la operación, qué es responsabilidad del vendedor, del comprador, cuáles son los riesgos, etcétera. Por razones de tiempo no lo vamos a tratar, pero es importante que sepan que existen estas siglas y que van a definir la responsabilidad y los riesgos en la operación. Entonces, llevando esto a nuestro caso de ejemplo, empiezo a revisar las páginas en China y me encuentro con un chinito que de verdad satisface las necesidades de importación que tengo de los libros. Y le pregunto al chino cuánto me cobra, por dónde va a enviar el pedido y me dice que él va a realizar un cargo por enviar estos libros por un total de $500 y también me va a cobrar un seguro de $20 por cualquier cosa que le pase a la mercancía y que además él lo va a mandar vía marítima, por barco, y que él me garantiza que estos 500 libros que yo estoy pidiendo me va a llegar a la puerta de mi casa, a mi domicilio, en un plazo aproximado de 45 días. Acá tenemos varios... ay, perdona, devuélvete un poquito. Gracias. Acá tenemos cifras importantes. Primero es cuánto me va a cobrar de envío. Segundo, cuánto me va a cobrar del seguro. Tercero, por qué vía va a llegar mi mercancía y hasta qué punto él se hace responsable. O sea, acá él me entrega garantizadamente en mi domicilio. Y otro es el plazo en el cual va a llegar la carga. ¿Ya? Entonces, todos esos factores ustedes van haciéndole check de, ok, tengo esta información, entonces sigo en el proceso. Ahora sí, Nati. Ahora, ya teniendo estos valores, yo me puedo hacer una idea de cuáles son los valores base por los cuales después, cuando llegue la mercancía, voy a tener que pagar los respectivos derechos aduaneros e impuestos asociados, ¿ya? Entonces, dos Incoterms, ¿ya? Dos siglas de compraventa que están acá son los más importantes, que es el valor FOB y el valor CIF. ¿Ya? El valor FOB es el valor facturado de la mercancía, ¿ya? Que viene a ser la multiplicación entre el valor unitario, en este caso de cada libro, por la cantidad que quiero de libros. En este caso sería 500 unidades por $20 cada uno, me da un total de $10.000. Ese es mi valor FOB, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y luego vamos a calcular el valor CIF.
Ya el valor CIF es de costo, seguro y flete, ¿ya? Entonces, el valor CIF se compone de el valor FOB, que ya lo calculamos antes, que fue $10.000, más el flete, que el chino nos cobra $500 por el envío, y más el seguro, que son $20. Entonces, en total, nuestro valor CIF es de $10.520. Este valor es muy importante, el valor CIF, porque sobre este valor se van a calcular los derechos e impuestos aduaneros, ¿ya? Entonces, estos dos Incoterms son los clave y los generales para las operaciones de comercio exterior que ustedes van a transar. Ahora, tercer paso. Yo ya tengo la información de la mercancía que quiero, ya tengo listo el proveedor, ya sé cuánto me va a cobrar, calculé también mi valor FOB, mi valor CIF. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora tengo que saber si requiero o no un intermediario en esta operación, si lo tengo que hacer yo solo, tengo que contratar a alguien. Y acá entra la figura del agente de aduana. El agente de aduana es un ente privado que actúa como un profesional auxiliar de la función pública. De hecho, nosotros como Servicio Nacional de Aduana habilitamos a estos entes privados para que actúen como finalmente intermediarios entre ustedes como importadores y nosotros como aduana. ¿Ya? Finalmente él se va a ocupar de todo lo documental, los va a mantener informados de la operación, ya va a recolectar todos los documentos posibles para poder tramitar la respectiva documentación o declaración de importación, que lo va a ver la Nati en breve. Pero para eso, como no todo es gratis, entonces esta agente de aduana cobra por estos servicios sus honorarios. Y la agente de aduana, estos cobros se llaman provisión de fondos. ¿Ya? Nosotros, bueno, en la PPT que sigue, les vamos a explicar cómo tienen que seleccionar a estos agentes de aduana, porque nosotros tenemos un listado, ¿cierto? Nosotros habilitamos a estos agentes de aduana para que cumplan esta función auxiliar pública, y ahí de ese listado ustedes pueden preguntarles cuánto les cobran por la operación que quieren hacer. ¿Cuándo deben contratar de manera obligatoria a un agente de aduana? Primero, para importaciones tienen que ser sobre $1.000 para que sea obligatorio. Si es menor, ustedes se pueden acercar perfectamente a un funcionario de aduana y el funcionario de aduana le va a ayudar con la tramitación de la declaración de importación. También en los casos en que ustedes quieran exportar mercancías sobre $2.000. Acá todos estos valores son valor FOB. ¿Recuerdan el valor FOB? Que es la multiplicación entre la cantidad por el precio unitario. Entonces, si esa multiplicación supera, en el caso de las importaciones, los $1.000, tengo que contratar obligatoriamente a un agente de aduana. Si supera los $2.000 para el caso de exportaciones, también debo contratar obligatoriamente a un agente de aduana. Y para importaciones, empresas que son empresas de envío rápido o courier, sobre $3.000, ¿ya? Dale nomás, Nati. Gracias. Entonces, como yo les decía, como nosotros, como Servicio Nacional de Aduana, habilitamos estos agentes de aduana, nosotros contamos con un listado de todos los agentes de aduana vigentes a la fecha, y en el cual ustedes pueden encontrar el nombre, el RUT, la dirección, la región, sus páginas web, correos, etcétera. Si ustedes, por ejemplo, están en Puerto Montt y se dan cuenta que hay uno, dos o no hay ningún agente aduana, ustedes perfectamente pueden contratar a otro de otra región, ¿ya? No es necesario que el agente aduana esté en su misma región. Por supuesto que, no sé, en caso de duda, ustedes pueden ir presencial, sí, siempre es más cómodo, pero la verdad es que la función auxiliar del agente aduana se puede desarrollar en cualquier región, y si la operación está en cualquier otro lado. ¿Ya? Ahí cuando ustedes reciban la PPT pueden hacer clic en la imagen que está en esta PPT y los va a derivar a este listado Excel para que puedan revisar la agente aduana. En nuestro caso de ejemplo, cierto que nosotros habíamos multiplicado la cantidad por el valor unitario, y eso nos había dado $10.000. Ya, entonces como $10.000 es superior a $1.000, debemos contratar obligatoriamente a un agente de aduana, ¿ya? Y por eso yo ingresé a la página de aduana y revisé este Excel y seleccioné al agente de aduana que
de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que me cobra, me quedo con él. O con ella, también hay agente de aduana, mujer y hombre. Dale nomás, Nati. Ya, ahora, siguiendo con el caso de ejemplo, tenemos la información de la mercancía, ¿cierto? Seleccioné el proveedor, calculé el FOB y el CIF, revisé si mi operación necesita un agente de aduana y sí corroboré que efectivamente debo contratar obligatoriamente un agente de aduana. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Necesito ver si es que mi producto requiere alguna autorización previa para su importación acá a Chile. ¿Cómo hago esto? Comentarles que hay ciertas mercancías que requieren autorizaciones de servicios públicos, ya que por legislación están mandatados a controlar. Y estos organismos, cuando revisan estas mercancías, ellos emiten un documento que se llama Certificado de Destinación Aduanera o CDA. ¿Ya? Al obtener este certificado, que es dentro de los documentos de respaldo de su operación, finalmente dice que están autorizados por la autoridad competente para que esta mercancía ingrese. En Chile hay distintos organismos que controlan distintos productos. Por ejemplo, el SAC, que es el Servicio Agrícola Ganadero, controla todas las mercancías que sean de origen vegetal o animal. El ISP, por ejemplo, controla todos los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos, entre otros. Por ejemplo, si ustedes, de forma particular, fuera ya del rubro editorial, si traen estas cremas coreanas, por ejemplo, esos tienen que pasar por vistos buenos del ISP porque finalmente lo que hace este organismo es resguardar lo que es la integridad humana. Eso finalmente la crema va en la piel, les puede causar alguna irritación, algo, entonces tiene que tener el visto bueno finalmente para protegernos a todos nosotros. ¿Ya? Para eso ustedes también pueden visitar nuestra web y ver si es que las mercancías que ustedes quieran ingresar debe tener este visto bueno previo a la importación. ¿Ya? Entonces, para un caso práctico, dale nomás, Nati. Para un caso práctico, cuando ustedes, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, cuando ustedes traen un producto a Chile, ese producto viene con un código. Este código, que en Chile tiene 8 dígitos, se llama clasificación arancelaria, se llama este proceso, pero eso se llama código arancelario. Cada producto es como si tuvieran un root los productos. Sí, cada uno de ellos tiene un código arancelario que va a ser el mismo en China, el mismo en Estados Unidos, es un código internacional, ¿ya? Algunos países tienen 6 dígitos, nosotros abrimos más el campo y son 8, pero finalmente estamos hablando de los mismos productos, ya es como para estandarizarlo. Entonces, sus productos siempre tienen que saber cuál es su código arancelario. En este caso, yo me metí a la aduana y busqué arancel aduanero. Ya ustedes se meten ahí al arancel aduanero y ven cuál es el código arancelario de la mercancía. Por supuesto que si ustedes van a contratar un agente aduana, el agente aduana les hace todo esto. Pero siempre es bueno que ustedes sepan que cuando, por ejemplo, el agente aduana les dice, sí, señorita Natalia, estoy viendo cuál es el código arancelario para ver si tiene preferencia arancelaria, ustedes tienen que saber de qué trata o de qué le está hablando. Cuando le diga clasificación arancelaria, está buscando cuál es el código representativo de esta mercancía. Ya, perfecto. Entonces, para que tampoco lo tomen, los tomen desprevenidos, siempre sepan los términos que están ocupando en comercio exterior y que en este caso la agente aduana los va a orientar. Entonces, yo busco en el arancel y encuentro, como dice ahí la imagen de arriba, encuentro que el libro de literatura infantil tiene el código 49019931. Ya, perfecto. ¿Qué hago con ese número? Ese número ustedes van a otra tabla que tenemos disponible en el sitio web de aduana. De hecho, ustedes pueden pinchar ahí en la imagen y los va a arrojar este Excel. Y buscan ahí en la columna A y buscan por ese código 49019931 y ahí nos aparece todo en blanco, pero está destacado en naranja. ¿Qué significa eso?
que el producto, en este caso el libro de literatura infantil, no necesita ningún visto bueno de alguna autoridad chilena. ¿Ya? Si, por ejemplo, ustedes ven un poco más abajo, dice DIFROL en la columna H. Eso significa que el producto que está con ese código arancelario sí necesita un visto bueno. ¿De quién? De la DIFROL, que es la Dirección de Fronteras y Límites de Estado. ¿Ya? Y en este caso dice que es para la importación, porque más allá la columna K dice import. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan cuál es el código de su producto y si es que su producto necesita algún visto bueno de alguna autoridad. En este caso, no tenemos ninguna documentación extra que tramitar, así que seguimos nomás con el proceso. Ya, entonces ahora le doy el pase a la Nati, que yo ya tengo listo la agente aduana, averigüé sobre las autorizaciones o vistos buenos, y ahora, ¿qué sigue? Tramitar el documento aduanero, que es la declaración de importación. Ya, gracias, Cata. Bueno, avanzando ya en el proceso, entonces tenemos decidido qué es lo que vamos a comprar, qué cantidad, cuáles son nuestros valores bases para ir calculando posteriormente los tributos. Seleccionamos el agente de aduana, ¿cierto? Y acabamos de ver de que los libros infantiles que vamos a importar no requieren, o sea, de partida, no es mercancía prohibida, por lo tanto, puede ingresar esa mercancía al país y a la vez no requiere de autorizaciones o vistos. Bueno, ya revisamos por el tipo de la mercancía e incluso revisamos por clasificación arancelaria, que es este RUT que identifica las mercancías, ¿cierto? A nivel mundial, en todas las aduanas. Entonces, en los documentos aduaneros vamos a ver adelante que esta clasificación es la que describe la mercancía, o sea, todos los documentos no va a decir libro de literatura infantil, sino que va a aparecer este código arancelario, ¿ya? Entonces tenemos la agente de aduana, sabemos lo que vamos a traer, ya estamos listos para poder hacer la declaración de importación, que la declaración de importación es el documento que oficializa el ingreso de la mercancía al país. Dado que el monto de la importación que vamos a realizar supera los $1.000, requerimos obligatoriamente al agente de aduana, y en este caso es el agente de aduana quien realiza el documento de la declaración de importación. Ya no, hasta el momento no lo puedo realizar directamente yo como usuario, sino que o el agente de aduana, o en caso de importaciones de menores a $1.000 puede ser el funcionario de aduana. En ese caso, si es que yo particularmente voy a hacer la importación, tengo que reunir toda la documentación y presentárselo directamente al funcionario de aduanas. Y en el caso de mercancías que yo ingreso a través de empresas de envío rápido o empresas courier, en este caso son estas empresas quienes confeccionan la declaración de ingreso. ¿Cuáles son los documentos que se requieren? Existen documentos obligatorios para toda importación y algunos opcionales que dependen del tipo de la operación. Dentro de los obligatorios vamos a tener el documento de transporte, que puede ser el conocimiento de embarque en caso de que la mercancía haya ingresado por vía marítima, carta de porte o guía aérea, que es básicamente el documento que acredita cómo se transporta la mercancía y a nombre de quién va. La factura comercial, que acredita la mercancía y sus valores, ya tiene que ir claramente descrito los valores, si no se podría pedir una documentación adicional. Una declaración jurada, que si es que lo hacen a través de la agente de aduana, es este aduana quien le pide llenarla, o incluso se puede endosar el documento de transporte, y un mandato del conocimiento de embarque. Cuando yo importo mercancías con preferencia arancelaria, que la Cata en un momento les va a hablar a eso, cuando ustedes se acogen la importación a un acuerdo comercial para rebajar los derechos de aduana, el impuesto de valores, requieren un certificado de origen, que este es un documento que les entrega el proveedor donde acredita que la mercancía es originaria del país que tiene un acuerdo comercial con Chile, y por lo tanto se acogen a este tratado comercial, a este acuerdo comercial de preferencia arancelaria, para disminuir el porcentaje de arancel aduanero. En el caso que la mercancía venga en contenedores, se tiene que adjuntar lista de empaques, certificados seguros cuando corresponda, nota de gastos, y los permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos. Recordemos que en este caso nuestro libro infantil no estaría sujeto a una visación previa por parte de otro servicio público. Por lo tanto,
En este caso de ejemplo, no tendríamos que adjuntar este certificado de destinación aduanera, dado que por el tipo y naturaleza y uso de la mercancía no requiere autorización. Pero ¿qué pasa si yo trajera un documento de origen animal, de origen vegetal o un medicamento alimenticio? En ese caso yo tengo que pedir el certificado de destinación aduanero y ahí, ojo, que se tiene que pedir de manera previa al momento que se realiza la importación. Porque si ustedes ya realizan la compra, el proveedor les envía la documentación y llega acá y les falta el certificado de destinación aduanera, la mercancía no se va a poder liberar hasta que ustedes tengan ese documento. Y cada institución que entrega los vistos buenos, como mencionaba anteriormente la Cata, el Ministerio de Salud, el SAG, el ISP, ellos tienen procedimientos independientes cada servicio y le van a pedir cierta documentación que cada servicio define, porque ellos tienen que revisar de qué se trata la mercancía, cuál es el origen, para qué va a ser utilizada, porque, ojo, el uso también de la mercancía va a definir en muchos casos si es que procede o no el certificado de destinación aduanera. Por ejemplo, el aceite de coco, que es un ejemplo que hemos visto en casos anteriores, si es para productos alimenticios de origen veterinario, o sea, para ser utilizado en el sistema veterinario, va a tener el visto bueno del SAC. Si es alimenticio, del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, todos esos detalles van a ser analizados por cada uno de los servicios que entrega este visto bueno, que claramente está autorizado por ley, ¿ya? Y Servicio Nacional de Aduanas no puede tramitar una operación que no cumpla con este requisito legal. Entonces, como ellos tienen procedimientos independientes de cada uno de acuerdo a sus facultades y competencias, es importante que ustedes consideren los plazos de cada servicio. Ya hay algunos servicios que son al menos 3 días hábiles, otros incluso más, dependiendo de qué tipo sea la mercancía. Entonces, eso también es súper importante que lo recuerden en caso de que la mercancía que quieran traer esté regulada por algún otro servicio. Entonces, el agente de aduana, en mi caso ejemplo, en nuestro caso ejemplo de acá, se va a hacer cargo de la tramitación de la declaración de importación. Él reúne la documentación, generalmente el agente de aduana la solicita. Ahora, si requiere algún otro documento más específico, se las podría solicitar a ustedes, a sus clientes, ¿ya? El agente de aduana tiene toda la documentación, está tramitando la DIN y ahora, el momento que se tramita la DIN, también se definen los tributos que se deben pagar. Recordando lo que había visto la Cata del valor CIF, el valor FOB, entonces recordemos que el valor CIF es la suma del valor facturado, o sea, valor unitario por cantidad, más el flete, más los seguros. Que aquí, más adelante vamos a recordar los valores del ejemplo, pero eso es lo que es el valor CIF y el valor CIF es el valor base para poder calcular los tributos, ¿ya? ¿Qué tributos existen hacia la importación de las mercancías? En primer lugar, el impuesto al valor o derecho de aduana, que lo había mencionado anteriormente, que es un 6% sobre este valor del CIF, ¿ya? Posteriormente, el IVA, que corresponde al 19% del valor CIF, otros impuestos y gravámenes, que eso corresponde a ciertas mercancías, como por ejemplo alimentos con alto contenido en azúcar, ¿cierto? El impuesto al tabaco, impuesto a alcoholes, ya a productos suntuosos o de lujo, ¿ya? Pues también hay que revisar ahí si es que la mercancía que yo traigo está sujeto a este impuesto adicional, porque eso claramente va a influir en mi monto de compra. Y si ustedes no consideran estos impuestos, después la operación pues, no puede valer realmente la pena porque eso le impacta también al valor que ustedes lo pueden vender, ¿cierto? Y la tasa de verificación de aforo por examen, que esto es un 0,1%, es una tasa muy pequeñita, pero sí aparece también ahí en la declaración de importación o también cuando ustedes realizan de manera individual, particular la importación y se dirigen a la aduana a quien les confeccione la declaración de importación, ahí también se cobra esto. Aquí, bueno, los acuerdos comerciales, en el caso del primer impuesto, el impuesto al valor, el de acá, que es el 6% del valor CIF, aquí se pueden acoger a las preferencias lanzarias, aquí la Cata es la experta, así que les cedo nuevamente la palabra. Gracias, Nati. Ya, entonces, recordemos, los derechos aduaneros son el 6% sobre el valor CIF
como tributo a pagar. Este 6% se puede rebajar o inclusive eliminar gracias a los acuerdos comerciales. Ustedes saben que Chile es uno de los países que tiene más acuerdos comerciales en el mundo. Ya tenemos aproximadamente 34 acuerdos comerciales con 65 economías. Y lo que hacen los acuerdos comerciales es otorgar un trato arancelario preferencial al momento de importar mercancía en este caso, a nuestro país. ¿Ya? ¿Y qué es lo que finalmente se traduce este trato arancelario? Es que los aranceles de importación, en el caso de Chile es del 6%, se puede reducir o incluso eliminar. Ojo que el IVA nunca se elimina, el IVA siempre hay que pagarlo. Y bueno, y hablando de IVA, con la Nati vamos a ver justamente la implementación de la nueva ley del IVA digital, que entiendo que ustedes saben que a partir del sábado entró en vigor. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan que se pueden acoger acuerdos comerciales para poder rebajar o inclusive eliminar este derecho aduanero. ¿Cómo hago esto? Primero, ustedes, conociendo el código de la mercancía, ¿cierto?, de 8 dígitos, pueden ir a nuestra página web, a la sección Acuerdos y Tratados, y ver si es que con el país con el que estoy, con el país con el que estoy haciendo el trato y me va a enviar el producto, hay preferencia o no para ese producto. En nuestro caso de ejemplo, nosotros habíamos dicho que eran los libros de literatura infantil. Existe un convenio que se llama Convenio sobre Facilidades de Internación de Libros e Impresos, o mejor llamado Tratado Uruguayo, que entró en vigor en Chile en el año 49. ¿Qué significa esto? Que finalmente este acuerdo permite que la importación, y voy a leer lo que sale el párrafo, que es muy importante también lo que está subrayado, ¿ya? Permite que la importación de libros y folletos que se editen en rústica y en encuadernación común por empresas de los países adheridos al Tratado Uruguayo, ya que finalmente son los que están en la OMC, que ustedes pueden ver también ese listado en internet, también como los diarios, revistas y composiciones musicales impresas, siempre que no se trate de ediciones de lujo, se encuentran libres del pago de derechos ad valorem. Es decir, solo por acogerse a este tratado uruguayo, ustedes pagan 0% ad valorem. Del 6 pasamos al 0. ¿Ya? Ojo que tienen que pagar IVA, como les comentaba anteriormente. Y en este caso, si ustedes quieren referenciar el Tratado Uruguayo para el caso de libros que tiendan a realizar propaganda que afecta al orden público, político, social, o que sean de publicidad, estos no pueden entrar bajo este acuerdo, que han excluidos de este beneficio del 6%, ¿ya? Entonces, lo importante con lo cual ustedes se tienen que quedar es que con Chile tiene distintos acuerdos comerciales con muchos países y, por ejemplo, en este caso, si yo quiero traer de China o de cualquier otro país que está adherido a la OMC, me puedo adherir al Tratado Uruguayo y pago 0% ad valorem. Pasa también con otras mercancías. Por ejemplo, si quiero traer, no sé, botellas de vidrio desde China y tengo el código de 8 dígitos, yo puedo revisar en el tratado con China. A ver, el código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿con China tiene preferencia? Sí. Ah, perfecto. Entonces, ahí yo puedo también adherirme al acuerdo con China con la respectiva documentación para eso. Ya, gracias, Cata. Entonces, con esta explicación de los acuerdos comerciales, vamos a retomar nuestro ejemplo de operación que estamos realizando durante esta sesión. Recordemos que el valor CIF, que es el valor facturado más flete y seguro, retomando los números que teníamos, tenemos que el valor CIF de nuestra operación es de $10.520. A partir de este valor CIF, nosotros vamos a calcular, en teoría, sería el 6% sobre los 10.520. Sin embargo, al acogernos al Tratado Uruguayo, que nos explicó recién la Cata, cancelamos 0% de derecho a valor. O sea, del 6 eliminamos totalmente los derechos a valor. ¿Ya?
Entonces tenemos $0 por derecho aduanero desde una base impositiva desde los 10.520, que es el valor sí. Posteriormente vamos a calcular el IVA, que eso siempre se paga y corresponde al 19%, y en este caso de los 10.520, si multiplicamos el 19%, tenemos $1.998,8. Por lo tanto, esta mercancía no está sujeta a ningún impuesto adicional, por lo tanto serían los dos ítems que deberíamos calcular. Entonces, del total impuesto a pagar para este caso tenemos 0 de derecho aduanero más $1.998,8. Entonces, solamente lo que tenemos que pagar aquí corresponde al concepto de IVA, que son los $1.998,8. Este monto se va a calcular también automáticamente ahí en la declaración de importación al formulario, donde se realizan los cálculos a nivel informático de acuerdo a los montos incorporados en cada ítem de la declaración de importación. Entonces, cuando se realiza el documento, ahí se define y posteriormente hay que pagarlo en tesorería, ¿ya? Y ahí se pagan los derechos y el IVA correspondiente a la operación. Entonces, realizamos el cálculo de los tributos, el agente de aduana se hace cargo de la operación, la mercancía ya ingresa al país, yo pagué los impuestos, y ahora vamos a revisar lo que es el aforo de la mercancía, que seguro, a lo mejor ustedes lo han escuchado, ya. Este es el proceso de revisión de las mercancías que realiza el Servicio Nacional de Aduanas. Solo funcionario fiscalizador de aduanas tiene competencia para realizar este proceso de revisión. No es a la totalidad de la mercancía, es un proceso selectivo de acuerdo a ciertos factores de un trabajo de inteligencia de riesgo, de gestión de riesgo, de acuerdo al comportamiento del comercio exterior. Ya hay algunas variables internas también que pueden requerir alguna revisión más específica a ciertos tipos de mercancía o de ciertas procedencias. Entonces, de acuerdo al análisis de riesgo que hace el Servicio Nacional de Aduanas, es que se define qué mercancías podrían entrar al proceso de aforo. Esta es una revisión que se hace tanto documental como física, o algunos solamente documental, dependiendo del caso. Cuando sale la operación seleccionada al aforo, esta revisión, el fiscalizador lo primero que va a revisar es el documento de la declaración de importación, ya que lo que estábamos viendo recién, va a revisar toda la documentación obligatoria y la que va en ciertos casos de operaciones como el certificado de destinación aduanera. En este caso, nosotros no tenemos CDA, por lo tanto no debería ir, no se requiere, pero sí, por ejemplo, en esta operación debería ir el certificado de origen, ¿cierto? Por lo cual nosotros nos acogemos al tratado uruguayo. Entonces el fiscalizador va a revisar que lo consignado, lo registrado en la declaración de importación sea coherente con la documentación de respaldo. Adicionalmente, se puede hacer una revisión física donde se revisa que esté todo coherente. Y en el caso que haya alguna diferencia, dependiendo de la magnitud de esta, es el resultado de la operación de aforo de las mercancías. Si es que la documentación la declaración de importación aparentemente está bien realizada, es acorde a la documentación de respaldo a la carpeta de despacho de la operación, y además esto coincide con la revisión física, el aforo sale sin observaciones y ahí está disponible para retiro, ¿ya? Entonces ahí la agente de aduana va a saber, ok, retira la mercancía y se la envía a su domicilio. Puede también salir observada, que en ese caso es cuando hay algún detalle en la declaración de importación que no quedó bien registrado o no está en total concordancia con la documentación, y ahí el fiscalizador lo que hace es observar esta declaración de importación. El agente de aduana o el courier van a saber qué es lo que no está, qué es lo que está observado, y procede a modificar la declaración de acuerdo a la observación. Es un proceso que se realiza a nivel de sistemas y se notifica directamente al agente de aduana o a la persona que está a cargo de la declaración de importación. Cuando hay diferencias, o sea, realmente no es algo que se pueda modificar a nivel de sistema, sino que lo que está descrito en la declaración de importación no coincide con la revisión física de la mercancía, ya sea en términos de características, de cantidades, y en este caso, si es que hay una diferencia entre lo ingresado y lo declarado, ya se procede a una denuncia y eso corresponde a una multa que es en UTE. Ahora,
si hay un no cumplimiento de una ley, por ejemplo, de mercancías que van a importar son falsificadas o prohibidas, y ahí estamos hablando de un contrabando y eso es un delito. ¿Ya? Y eso ya tiene otras penas, como por ejemplo cárcel en el caso extremo. Entonces, estos son como los 4 escenarios que se pueden dar como resultado del foro de las mercancías. Y aquí ya hemos completado nuestro flujo para revisar los principales pasos que ustedes deben considerar al momento de hacer una importación. Como dijo la Cata, la verdad es que esto es mucha información de muchas clases, es normal que tengan muchas dudas, pero si es que le quedan dudas también está muy bien que sea así, porque cada uno de estos temas tiene mucha información adicional. Entonces, ahí como decía Lidice al comienzo de la exposición, si ustedes tienen alguna duda, si después les queda dando vuelta algún tema y lo quieren bajar a su caso, plantéelo con mayores detalles porque cada caso es distinto también, pero al menos la idea fue reflejar en este proceso los principales aspectos que ustedes deben tener ahí en vista y para que también ustedes le puedan consultar a la agente de aduana o al courier cómo va su operación, ya porque si ustedes también pueden controlar de alguna manera a quien realmente usted, eso generalmente es un pago que se está realizándose, el courier cobra, el agente de aduana cobra, entonces ustedes al tener claridad más o menos de qué se trata esto y cuáles son los pasos, ustedes pueden ir pidiendo información. A modo de resumen, principales consejos, planificar la importación, ya revisar, darse el tiempo de revisar qué mercancía, cuál es el proveedor, revisar las regulaciones, googlear, acudir a los distintos sitios web, Servicio Nacional de Aduana, o si yo traigo un producto alimenticio, claramente salud, consultar, ellos tienen los canales disponibles, presentar toda la documentación que ustedes tengan para que así el servicio que revise la información y les tenga que dar una respuesta sea más acorde, ¿ya? Si bien se pueden dar respuestas generales, pero mientras más antecedentes ustedes entreguen, se puede dar una mejor respuesta, porque como les decía, el caso a caso hace la diferencia. Cotizar con los operadores de comercio exterior, consultar ciertos agentes de aduana, empresas courier, a Correos de Chile, también que Correos de Chile presta el mismo servicio que courier, pero se llama postal, pero también lo pueden considerar en importaciones hasta $3.000, por ejemplo, ellos lo pueden realizar. Considerar todos los costos que puedan surgir, transporte, flete, cuál es la responsabilidad del proveedor, cuál es mi responsabilidad como cliente, los impuestos, porque claramente eso todo va a influir después en las posteriores ventas que yo quiera realizar con estos insumos. Y bueno, aquí tenemos los links a las páginas web del Servicio Nacional de Aduanas, el call center, que también puede ser de mucha ayuda para resolver todas sus consultas. Ahora, la Cata lo había adelantado cuando hablamos del IVA. El sábado pasado comenzó a regir la nueva ley de IVA para las importaciones, también conocido por nosotros como el IVA digital, que está recién comenzando. Es un trabajo en conjunto entre el Servicio de Impuestos Internos también y el Servicio Nacional de Aduana, donde se debieron realizar adaptaciones a los sistemas informáticos y a toda la gestión de las importaciones. Lo vamos a plantear más que hablarles de la ley, sino que en un caso práctico en qué implica, ya como a mí como consumidor, cuál va a ser la diferencia que cambia y qué es lo que me van a cobrar. Hasta el 24 de octubre, todas las compras que yo realizaba e-commerce, no sé, AliExpress, Chain o cualquier otra plataforma que son masivamente ocupadas acá, las compras hasta $41 que yo realizara a través de estas plataformas estaban libres tanto del IVA, que el régimen general es del 19%, y también estaban libres del impuesto del derecho al valores, o sea, es el 6%, que correspondía acá como lo vimos en el caso anterior. Esto es aduaneramente si ya es una partida 0023, pero no lo voy a enredar más con conceptos teóricos, pero en realidad todas las compras a través de encomienda, envíos postales, entrega de envía rápida, carga general, sin carácter comercial, se entiende que estas mercancías no tienen un carácter comercial, por eso el valor reducido también, hasta $41,
estaban exentas tanto del derecho a valorem, el derecho aduanero, del 6%, como del IVA. Eso era hasta el sábado 24, hasta $41. Ahora, desde el 25 de octubre, como parte de la ley 21.713 que establece varias modificaciones a la temática de impuestos, se establece que las plataformas digitales de intermediación, ya sean nacionales y extranjeras, ahora pasan a ser responsables de cobrar y pagar el IVA cuando se realiza el hecho, ya como si fueran los vendedores, siempre que estas plataformas estén registradas ante el Servicio de Impuestos Internos. Por lo menos hasta unos días antes de que partiera esta ley, la verdad es que estábamos hablando de un 97% de las plataformas ya estaban registradas ante el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto ya iban a realizar el cobro del IVA en el momento de la operación. Si hay alguna que no esté registrada, definitivamente no se registró antes del 25 de octubre, cuando la mercancía llega al país, ahí sí, si es que cumple con los requisitos, va a estar acogida al IVA. Por lo tanto, las compras al extranjero de hasta $500 hechas por consumidores chilenos se consideran realizadas en Chile para efecto de IVA, aunque la plataforma sea extranjera, pero si yo soy consumidora chilena, ya la compra se considera para efecto de la ley realizada en Chile, ¿ya? Por lo que estará grabada, aunque el bien que yo compré no haya salido aún del país de origen. Ya eso es independiente de la fecha de salida, sino que el hecho que se graba o no graba es la fecha de compra porque se entiende ya realizada en Chile. Aquí le pusimos un ejemplo. Por ejemplo, yo, Natalia, voy a comprar 10 prendas en Chain de un total de $100, ¿ya? ¿Qué pasa actualmente si yo la hago el día de hoy con la nueva ley? Aunque la ropa esté en China, yo la compré el día de hoy. Aunque esté en China al momento de la compra, se considera como que la operación yo lo hubiese comprado acá en Chile, ¿ya? Porque el destino final es Chile. Dado que la compra es menor a $500, se acoge a la nueva ley, es decir, paga el IVA, pero no los derechos aduaneros. Ya, esa es la nueva ley. Todas las compras realizadas hasta $500 pagan el IVA, no así el derecho aduanero del 6%. Por lo tanto, Chain es una de las plataformas que ya está registrada, ya entonces el momento de yo cargar el carrito de compras y el momento de realizar el pago, me va a incluir el IVA independiente del que el producto después me lo envíe y llegue el 10 de noviembre, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? La verdad es que agilizar las gestiones en fronteras, ya que todas las compras de $500 ya van a venir con el IVA cobrado y estas no están acogidas al 6% de valores, por lo tanto, se presume también que va a haber una agilización en fronteras de muchas compras realizadas desde el extranjero. Eliminar la evasión tributaria, tener un foco de fiscalización hacia otras mercancías de mayor valor o de otras que tengan otra naturaleza. Sin embargo, esto también conlleva algunos desafíos operacionales. O sea, ustedes entenderán que cualquier cambio en los procesos, y esto es tan importante, que repercute en las importaciones, que son bastantes. Yo creo que aquí la gran mayoría hemos realizado compras a través de estas plataformas. Entonces, ahora la verdad es que tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Servicio Nacional de Aduanas han trabajado en actualizar los procesos para que esta modificación legal también no tenga repercusiones negativas. Acá hay un link del Servicio Nacional de Aduanas donde pueden encontrar mucha información desde cuándo ya quién aplica esta nueva ley, qué es el IVA digital, explica cómo es esto del tema de la arancel aduanera hasta $500, quién cobra y cuándo, los impuestos específicos y recomendaciones para comprar. Hay harto material en las redes sociales, también Servicio Nacional de Aduana, hay mucho material gráfico y explicativo a través de videos que ustedes pueden consultar para poder ir entendiendo esta modificación. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Espero que no haya sido tanto, o sea, sí es harta información, así que si lo sienten así, está bien, porque es mucha, pero tratamos de entregarle una información en un lenguaje de fácil entendimiento, ¿cierto? Ojalá que no haya salido mucho tecnicismo. Nosotras
estamos siempre en un ámbito aduanero, entonces si de repente se nos salió algún tecnicismo no quedó claro, quedamos atentas a las consultas. Bien, muchas gracias. Natalia, Catalina, hay algunas preguntas en el chat. ¿Les parece si se las leo para que las puedan recoger? Si no las alcanzamos a responder de aquí a las 11, que es el plazo de la sesión, también podemos retomarlas en la próxima. Se las voy a leer. Segaf, que ahí le agradecería si me dice su nombre para después ir anotándolo, dice que si importa vía courier, ¿cómo rebaja el ad valorem? En la misma línea dice, pregunta la misma persona si debe entregar al courier un certificado de origen o basta con la factura de origen. Y la misma persona dice que si por algún error me cobran el ad valorem, ¿cómo puedo reclamarlo? ¿Al courier o a la aduana? Eso por lo menos la primera pregunta. Creo que Carlos Bustamante le responde a la persona que hace la pregunta, ahí después podemos tener esa discusión. Pero Alexis Díaz también pregunta si existe un número máximo para traer ejemplares de libros sin pago de impuestos. Liz, Y ten- porque tengo una pregunta adicional más, pero se las leo después de esta respuesta, ¿les parece? súper. Sí, con respecto a la importación vía courier, cómo rebajar el ad valorem, la verdad es que la documentación tienen que entregársela al courier. Hay acuerdos comerciales en el cual se requiere de un certificado de origen o hay también acuerdos que permiten la autocertificación, es decir, que el exportador de allá pueda hacer una declaración en factura acreditando que la mercancía es originaria de ese país y que se adhiere al acuerdo comercial tanto. Entonces, dependiendo del acuerdo es la documentación que requiere, pero eso ustedes se lo tienen que entregar a su intermediario, que sería el courier, quien va a hacer toda la documentación para generar esta declaración de importación. Por ende, si es que hay algún error de cálculo o cosas así, su primera puerta de consulta es el courier. Y si persisten las consultas, por favor, nuestros canales están abiertos para que puedan consultar y así nosotros podamos transparentarle cuáles son los cobros, teniendo la documentación ahí a mano. Pero ese sería como el procedimiento. Puede ser declaración en factura, certificación, pero lo importante es que ustedes se comuniquen con su proveedor, porque el proveedor, que viene a ser el exportador del otro país, ellos tienen clarito cómo hacer la exportación o qué documentos le tienen que pasar a ustedes para que hagan la importación acá en Chile. ¿Ya? Eso. Súper, esperamos haber ahí respondido. No sé si ven la línea de la respuesta de Carlos Bustamante, ahí después podemos cotejar para que quede súper claro. Lo podemos revisar en unos minutitos. Alexis preguntaba sobre el número máximo para traer ejemplares de libros sin pago de impuestos. Más que cantidad, va en el tema del valor FOB. Como les decíamos, o sea, el valor FOB te va a apuntar a si necesitas contratar obligatoriamente un agente aduana si es sobre $1.000, pero toda importación tiene que considerar el pago de derechos e impuestos. No sé, Nati, ahí sí, porque, a ver, por ejemplo, si ustedes vienen como viajeros, ahí es otra la figura, porque yo puedo ir a Argentina y yo sé que ahí en Argentina los libros igual son un poco más baratos y me puedo traer algunos, pero si me traigo 20, o sea, eso igual se presume comercializable y se considera una importación. Si yo traigo 5 libros, 4 libros, no hay ningún problema porque podrían ser obsequios acá a Chile o para consumo propio, no a venta. Pero ahí ojo con la cantidad porque si ustedes vienen como viajeros y traen una gran cantidad, se puede presumir comercializable y ahí deberían pagar los impuestos correspondientes porque estaría haciendo una importación y no un beneficio asociado al equipaje viajero. Sí, eso es un buen punto lo que habla la Cata, y ahí recordamos también cuando nosotros decíamos cuéntenos y entreguennos toda la información de qué es lo que se pretende realizar, porque es distinto que si yo espero traer una importación por barco, por ejemplo, de libros, a que si yo viajo a un país y me traigo libros de vuelta, porque ahí cuando yo viajo con cosas, existe la franquicia viajeros. Y ahí en la página web también Servicio Nacional de Aduanas sale qué es lo que se considera equipaje viajero y hasta qué monto, porque he entendido también que el equipaje viajero no tiene fin comercial, sino que uso personal, ¿cierto? O de trabajo, etcétera. Entonces, ahí para responder la pregunta tendríamos que tener claridad cuál es el contexto, ¿ya?
Ahora, si la pregunta va enfocada como al acuerdo tratado uruguayo, si es que existe un máximo, que quizás lo hablamos y quizás por ahí va la pregunta, entiendo, Cata, que de acuerdo al tratado no existe una cantidad máxima, sino que habla como de restricción a cierta naturaleza nomás de los libros. Sí, exacto. A la intencionalidad, que no sea con propaganda o fines publicitarios, que altere un poco el orden político, social, moral, y el tema de que no sean ediciones de lujo. Esas son las restricciones que hay, pero en cantidad entendemos que no habría problema. Claro, entonces si requiere hacer la importación, por ejemplo, por barco, puede traer las cantidades que requiera, ¿cierto? Incluso si se acoge al tratado uruguayo, y ahí lo que va a tener que, el monto máximo va a definir, de los $1.000 que hablaba la Cata, va a definir si es que requiere o no agente de aduana, o $3.000 si es que es Julia. Quizás por ahí respondimos un poco la consulta. Gracias, Cata y Natalia. Hay una pregunta adicional de María Loreto Rutia. Son dos en realidad. Dice, ¿cuánto debería cobrar un agente de aduana y cómo recupero el IVA por la internación? A ver, ahí comienzo yo, Cata, gané el micrófono. No hay un umbral o tarifas definidas para los agentes de aduana. Ya el Servicio Nacional de Aduana los controla y primero que nada certifica al agente de aduana que cumple con todos los requisitos. Eso está normado por la ordenanza de aduana, ¿cierto? Hay un proceso anual de concurso para los agentes de aduana. Entonces aquellos que tienen tan certificados son los que cumplen realmente. En cuanto a las tarifas, no hay una definición de tarifa, cada uno realiza ahí los cobros de acuerdo al tipo de importación, a la cantidad del origen. Entiendo que hay un ítem que son los honorarios de la agente de aduana, que es el ejecutivo que se te asigna, ¿ya? Ahora, la Cata comentó ahí lo que es la provisión de fondos, que es como una cotización que ustedes pueden solicitar a la agente de aduana, donde salen todos los ítems que deberían cobrarles para toda la operación, ¿ya? Y ahí está incluido el honorario de la agente de aduana, pero ahí también le van a incluir la tarifa, no sé, de flete, si es que lo incluyen a través del si que requieren que él se lo gestione, los seguros, el desembarco de la mercancía, el envío a su domicilio, ahí va a estar todo destacado. Pero la verdad es que nosotros no sabemos ni podemos saber cuánto es lo que cobran, porque nosotros también tampoco podemos recomendar, ¿cierto? Porque los controlamos, pero sí pueden solicitar a través del documento de provisión de fondos esa información. ¿Y qué otra cosa más preguntaba de la gente? La segunda pregunta tenía que ver con cómo recupero el IVA por la internación. Ah, ya, eso con la declaración de importación, que es el documento formal que le conversamos, ahí sale el valor de la compra, los impuestos y el IVA, y ese documento usted se lo tiene que presentar a su contador, y ahí se realiza el trámite del IVA. En el caso de compras más pequeñas o por courier, o que ustedes realizan directamente con el funcionario de aduana, menos de $1.000, o en el courier hasta $3.000, es el mismo formulario de declaración de importación, pero más resumido, se llama DIPS o Declaración de Importación y Pago Simultáneo, que son compras más pequeñas hasta $3.000. Ese sistema es más reducido y ese documento también a ustedes les sirve para poder hacer las gestiones contables. Súper. Hay una pregunta también de Felipe Higueras, se las voy a leer. Dice, yo vivo en Iquique, tengo una editorial de autores bolivianos y chilenos e imprimo en general en Bolivia. ¿Cómo puedo internar si cómo puedo internar si los productos, los valores son menores a $1.000? Necesito un agente de aduana porque he internado sin agente pagando en frontera. ¿Se entiende la pregunta? Súper. Sí, bueno, él lo ha hecho y efectivamente si es menor a $1.000 lo puede hacer él directamente, él reuniendo la documentación. Y en este caso, claro que él dice fronteras, me imagino que se dirigió con un funcionario de aduana y es el funcionario que él le realizó la declaración de importación con toda la documentación. Entonces, si está todo en regla, basta que lo presente solamente, el funcionario va a verificar y ahí procede a realizar la declaración y el posterior retiro de la mercancía. Pero sí, siempre que sean menos de $1.000, lo pueden realizar directamente. Directamente me refiero a que personalmente yo voy a la aduana, ya porque no está automatizado actualmente el trámite como para yo poder entrar a la página web y hacer la declaración de importación. A la fecha eso no existe. Ojalá exista más adelante. Pero sí el funcionario es quien elabora la declaración y ya posteriormente se da el pase al retiro de la mercancía. Ah, bueno, y otro punto importante, que si la usuaria está en Iquique,
no, el usuario, perdón, Felipe, él está en Iquique, zona franca. Si tú quieres mandar estos libros, por ejemplo, al resto del país, como le decimos nosotros, al régimen general, si tienes alguna duda, por favor, acércate a las oficinas de aduana para que ellos puedan también orientarte en cuanto a el envío de estas mercancías que ya están ingresadas o importadas en el país. Lo que pasa es que Zona Franca tiene un tratamiento especial, como decíamos al inicio, y no vaya a ser cosa de que te acerques ahí en las avanzadas del Loa o Quillagua con esta mercancía para llevarlo, por ejemplo, a Santiago o Valparaíso y te hagan cobrar impuestos, siendo que tú ya los pagaste, por ejemplo. Entonces ahí asesórate con los funcionarios de aduana para que, pucha, lamentamos eso, pero mira, de todas formas, hay un correo que nosotros estuvimos trabajando ahí con los colegas de Iquique para atender estas consultas, pero mira, la idea es que tú estés bien claro en los términos de que tú ya importaste la mercancía, pagaste los impuestos y lo estás mandando al resto del país. Hay una figura que se llama, perdón, un documento que es una providencia que la aduana finalmente acredita que los impuestos fueron pagados y que tú solo lo estás mandando al resto del país y que está todo en trámite, ¿ya? Entonces, por eso que es importante que tú entiendas estos conceptos, que te acerques a la aduana y que ellos te pueden hacer algún documento que acredite que todo está pagado y que cuando la mercancía pase, seas tú en el auto o alguna empresa de transporte, pase con tus mercancías por estas avanzadas, no tengas problemas para que pueda llegar a destino. Súper, muchas gracias, Catalina. Y Natalia, no hay más preguntas en el chat. Si se me llega a quedar una en el tintero, siéntanse libres de levantar la mano. Nos quedan 15 minutos. Entonces, a ver si hay alguna pregunta ahora entre quienes estamos acá. Pueden levantar la mano sin problema. Si no, Nilvia dejó en el chat el correo de ella, nilvia.crisóstomo@cultura.gov.cl y lidice.varas@cultura.gov.cl. Podemos recoger las preguntas y las podemos abordar en la sesión del jueves. Ah, sí, Imperio, dice, perdón, dale, Cata. que el jueves tenemos la sesión de exportación de mercancías, de servicios y de salida temporal. ¿Qué significa esto? Les vamos a explicar cómo ustedes pueden exportar, por ejemplo, sus libros, algo tangible, pero también cómo exportar sus servicios. Si ustedes mandan al extranjero sus diseños, sus ideas, eso también trae beneficios a la hora de devolución de IVA, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es importante que si bien alguna de ustedes no exporte servicios tangibles y exportan sus ideas o sus diseños, sus mapas o sus ilustraciones, eso también les sea de utilidad y se pueden conectar el mismo jueves. Ya, por ejemplo, ahí tenemos Felipe, sí, yo edito para autores extranjeros. Ya, eso es súper, eso es un servicio el que tú estás brindando y ahí tú te puedes beneficiar de lo que vamos a explicar el día jueves. Y también les vamos a explicar cómo ustedes pueden llevar sus productos, sus libros, sus diseños a mostrarlos a ferias internacionales y traérselos de vuelta sin pagar ningún derecho ni impuesto. Ya esto es muy importante cuando van a estas exposiciones, que no tengan problemas con aduana, les vamos a enseñar un instrumento súper bueno que va a ser de utilidad para ustedes. Excelente. Ahí yo creo que quedamos con más ansiedad que otra cosa para el jueves. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora? Creo que... Hola, Hola, Imperio. yo pregunté en el chat, yo también vivo en una zona franca, vivo en Arica, y mi pregunta es, ya, si yo traje libros, importé libros, pero luego los quiero vender desde aquí de Arica, no tienen entonces que, según lo que explicaron, no hay que pagar un impuesto interno para mandarlos a Valparaíso, a Concepción u otra zona. Mira, si tú importaste los libros y pagaste los derechos e impuestos correspondientes, no deberías tener una tasa o impuesto adicional para mandar el resto al país, ¿ya? Porque se entiende que tú, a ver, recordemos que el concepto importación significa entrada legal de la mercancía pagando todos los impuestos, derechos y gravámenes correspondientes. Si cumplió eso, no deberían hacerte pagar extra. Lo que sí hay una letra chica, que es aquellos usuarios que son de zona franca, que están dentro de la comisión administradora, si bien no me equivoco el nombre,
de los que están finalmente en zona franca. Ellos tienen ahí un procedimiento especial donde ellos importan a zona franca y si que quieren mandar a zona franca extensión tienen que pagar un 1,34% y después hay otro pago, pero ahí es más complejo. Entonces, si no es tu caso, entonces no te preocupes porque si tú eres persona natural y trajiste desde el exterior mercancías y pagaste todos los derechos de impuestos, tú con ese valor, si lo quieres mandar al resto del país, a Valparaíso, Concepción, Santiago, donde sea, tienes que mandar tienes que andar con esa factura o esa boleta que acredite que tú pagaste todos los derechos de impuestos, ¿ya? Y esa mercancía va juntita ahí con ese documento comercial y ahí no te deberían cobrar nada. De todas formas, si persiste la duda bueno, te puedes acercar a nosotros, al correo que ahí dejamos en la presentación, y nos puedes adjuntar todos los antecedentes para poder asesorarte mejor. Pero ese sería en general. Ya, muchas gracias. Ujú. Súper. Vamos a mandar la presentación. Vamos a subir también ambos videos a partir de la próxima semana en el YouTube del Plan Nacional de la Lectura. No sé si desde aduana se puede subir en otra plataforma, pero por lo menos va a estar ahí. Y quedan nuestros correos en el chat y también cuando reciban la presentación de aduana, va el correo de Catalina Aduana u otro para hacer preguntas específicas. Si en el lapso de aquí al miércoles tuvieran alguna pregunta en particular, quieran contar algún caso que quizás sea interesante abordar, mándenlo para que tanto Catalina como Natalia lo puedan revisar y lo abordamos el jueves. ¿Les parece? Creo que estamos en el horario súper bien, así que nada más dejar acá a Catalina y a Natalia para que se despidan y nos veríamos el jueves en el mismo link. Si alguien que ustedes conocen quiere participar de estas sesiones, les pido porfa que pueda inscribirse. El link va a ser el mismo, va a funcionar, pero es mejor tener esos datos también para ir mandándoles material, ¿les parece? Sí, Nos bueno, vemos entonces. Ah, perdón, Cata, sorry. perdón, Lizzy. Por nuestra parte, agradecer la instancia. Con la Nati ya hemos hecho estas charlas, no solo editoriales, bueno, tuvimos en el MIC Chile, pero también a mujeres empresarias de Cernamec. Así que nuestra idea también replicar este tipo de charlas para que acerquemos estos términos que muchas veces puede ser un COA aduanero. Para que ustedes entiendan los conceptos y que sepan qué es lo que implica realizar operaciones en el comercio exterior y fomentar también que ustedes se inserten, exporten sus productos que tienen gran valor e importen ahí insumos también y que no tengan miedo a preguntarnos a nosotros como aduanas cómo hacerlo. Y nos vemos el jueves como les decíamos, exportación de mercancías, servicios y salida temporal. Felipe Benavides está con la mano levantada. Sí, gracias, Lince. Cortito, yo trabajo como gestión cultural y hago capacitaciones en varias regiones de Chile. Este año lo hice en La Calera, donde estuvo Eduardo, que está por ahí, y en Chillán. Y hablamos del ecosistema del libro tratando de profesionalizarlo. Hablamos de derechos de autor, de exportación y qué sé yo. ¿Habría la posibilidad de que dentro de esas capacitaciones, que son con apoyo del Fondo Libre de la Lectura, pudiésemos contactarlas de ustedes hablando de este mismo tema presencialmente? Gracias, Felipe. Oye, comuniquémonos por interno. Te dejo, a ver, mándanos un correo. A ver, ¿dónde? Déjame escribir en el chat. Te puedo escribir a ti directamente. Felipe, ¿cierto? Felipe Benavides. Ya. Ahí para que coordinemos. Muchas gracias y perdón por la patudez. No, está bien. Está bien, está bien. Eso, pues quedamos súper conectados y nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves. Gracias Gracias a por todos. estar acá, nos vemos. Muy bien. Gracias.